En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística. Hoy, jueves de Pascua, jueves sacerdotal, pedimos por las vocaciones sacerdotales, por la perseverancia de los seminaristas. También le ofrecemos en acción de gracias de Marbella, Guadalupe, López Godoy, y por la salud de Librado Concha, Higinia Chávez, Diana Mesh, Nilda Soberanis, María Jesús Pacheco, Belén Vargas, Carlos Manuel y Rosalía González, el padre Raúl Moguer Utecho y por Jorge Aguais. Hermanos, para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Consolador de los afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede tus dones, para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de la perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, pero el resto de los hombres, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre.
El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo prediquen en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en la sinagoga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. La realidad
casi nunca coincide con nuestro deseo. Casi nunca coincide con nuestras expectativas. De hecho, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras expectativas no son la realidad. La realidad suele plantearnos dificultades, retos, complicaciones, pruebas, dificultades. ¿Cuántas veces vivimos situaciones inesperadas que nos sacan de nuestra zona de confort, que rompen nuestras expectativas y entramos en crisis? No vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo real. Y se espera que las personas y los cristianos maduros aprendan a asumir la realidad y a llamar las cosas por su nombre. Hay un elemento que debería ser central en la espiritualidad cristiana. Digo, es central, pero debería ser central en la manera como vivimos nuestra espiritualidad cristiana. Y ese elemento se llama discernimiento. Discernimiento es distinguir. Distinguir la voluntad de Dios de lo que no es su voluntad. Cuando surge la iglesia, surge como una pequeña secta judía en Jerusalén. Ni siquiera se llamaban cristianos todavía, eran conocidos por el conjunto de los judíos como los nazarenos, Nashirim. Y estos primeros discípulos de Jesús se consideraban y se seguían sintiendo judíos. Seguían yendo a la sinagoga, seguían cumpliendo la ley de Moisés, pero tenían la particularidad de que honraban a Jesús como el Señor, como el Mesías, como el Cristo, y que solían reunirse el primer día de la semana, el domingo, a diferencia del común de los judíos, para celebrar la cena del Señor. Pero estos primeros discípulos de Jesús de la Pascua en Nazaret se sentían judíos. De hecho, eran judíos. Pero la realidad se les impone. A partir del martirio de Esteban, los de origen helénico tienen que huir de Jerusalén. La iglesia madre es Jerusalén. Y en esa huida, como suceso colateral, empiezan ellos a llevar el evangelio a otros lugares fuera de Jerusalén. Todavía vemos que la estrategia de San Pablo, cuando empieza su predicación y va a los distintos lugares a anunciar a Jesús como el Señor, la estrategia de San Pablo al principio era esta: iba a la sinagoga de la ciudad que visitaba
¿Por qué? Porque en la mentalidad era el anuncio es para los judíos. Y resulta, la realidad se les impone, que el conjunto de los judíos se resisten al mensaje del Evangelio y la realidad se les va imponiendo porque son precisamente aquellos que ellos no consideraban, que eran los gentiles, los paganos, los griegos, los que empezaron a entusiasmarse, que no eran los destinatarios originales de la evangelización, eran los judíos. Y resulta que empiezan a ser ellos, los paganos, quienes empiezan a aceptar con entusiasmo el Evangelio de Jesús. Y la realidad impone que en la iglesia se tenga los primeros desacuerdos, las primeras disensiones, porque unos cristianos de origen judío pensaban que los que se convertían del paganismo tenían que circuncidarse y aceptar la ley de Moisés. Mientras que otros, como Pablo, pensaban que no, porque uno no se salva por las obras de la ley de Moisés, sino que uno se salva por la fe en Cristo Jesús. Es decir, había un grupo de cristianos de origen judío que querían seguir que el cristianismo sea judío, y había otro grupo que decían que no, el cristianismo es otra cosa, el cristianismo es un proyecto universal. Dicho sea de paso, la palabra católica significa universal, porque todos los hombres están llamados a la fe. Parece ser que Santiago estaba a favor de que se circunciden, Pablo estaba en contra de que se circunciden los paganos, y este asunto tenía que tratarse, y se juntan en Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, y va Pablo y Bernabé, y se sientan a discernir la voluntad de Dios para el futuro de la iglesia. Se sentaron a discernir, se atrevieron a escuchar las razones y a la luz del Espíritu Santo a tratar de descubrir cuál es la voluntad de Dios. Sin este momento histórico que está en los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, la iglesia no sería como hoy la conocemos. ¿Qué aprendemos de esto? A veces hay cristianos que les da miedo aceptar la realidad. Prefieren vivir en sueños, aferrarse a costumbres, que las costumbres, por muy buenas que sean, nunca son definitivas. Y a veces hay algunos cristianos que se conforman con lo que diga el padrecito. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta a veces de algunas parroquias a favorecer estructuras que favorezcan la participación y la opinión de todos los bautizados? Porque discernir exige disciplina, exige esfuerzo. Es más fácil decir sí, claro que sí, que decidan los demás por mí, y no asumir el rol protagónico que nosotros debemos tener todos los bautizados como iglesia. El Papa nos ha invitado a un camino sinodal, nos ha invitado a escucharnos y a caminar juntos los unos con los otros, para discernir
la voluntad de Dios. Y para discernir la voluntad de Dios hay que escuchar a la gente, al pueblo y a la realidad. Permanezcan en mi amor, dice Jesús. Quien cumple mis mandamientos permanece en el amor. Pero atención, por mandamientos no solo nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, sino a lo que Dios manda, a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide, aquí y ahora, en la realidad. Y a veces no escuchamos la voz de Dios y nos aferramos y tenemos miedo de abrirnos y de ir construyendo paradigmas nuevos en la iglesia. Si esa hubiese sido la situación de los apóstoles, seguramente muchos de nosotros seríamos cristianos, porque el cristianismo se hubiese quedado con una sectita judía allí en Jerusalén. La iglesia siempre tiene que discernir a partir de los signos de los tiempos, a partir de la realidad. Tenemos que discernir nuevas formas de evangelización, nuevas formas de hacer catequesis, nuevas formas para llegar a los niños, adolescentes y jóvenes, donde lo que funcionó en los años 50 o en los años 40 no necesariamente funciona el día de hoy en el mundo digital. Tenemos que atrevernos a escuchar la voz de Dios que nos habla en la realidad y desde la realidad arriesgarnos a discernir. Pidámosle al Señor que nos dé la valentía de los primeros discípulos que se atrevieron a decir: los bautizados no tienen que circuncidarse, no tienen que cumplir la ley de Moisés, que se atrevieron a tomar decisiones valientes para la época y que esto ha marcado la historia. Quizás es tiempo también de tomar decisiones valientes y no tener miedo a discernir la voluntad de Dios para este tiempo que nos toca vivir. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Hagamos oración, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así, como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Dulce María Novelo,
Tino Domínguez, Francisca Martín Vázquez, Evelia Calderón, Karime Abut, Pedro Alonso Cetina, Giovanni Quintal, Silvia Sarlat, Manuel Fajardo, Gabriel Briceño, Roberto Castillo, Juan Alberto, Roselena Pacheco, Buenaventura Pérez, Martín López, Rey Hernández, Fernando Sacramento, presbítero, y a todos los difuntos a que llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz de Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de un mismo Padre, Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. hermanos, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Pero en tu casa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.